Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a desentrañar uno de esos titulares que nos ha dejado pensando a muchos y que encapsula una verdad que todos los fans hemos sentido: Kerem y Yandé juntos más cómodos filmando. ¿Qué significa esto realmente? ¿Cómo influye esta comodidad en su trabajo frente a las cámaras? ¿Y por qué es un detalle que para nosotros, los espectadores, marca una diferencia abismal en la experiencia de verlos actuar? En este vídeo vamos a sumergirnos en la dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, explorando cómo esa conexión, ese entendimiento mutuo, se traduce en performances que nos tocan el alma y hacen que sus personajes cobren una vida inigualable. Si eres fan de esta pareja que ha cautivado corazones en todo el mundo, si te apasiona el análisis de las dinámicas en pantalla, o simplemente disfrutas de un buen drama turco, asegúrate de darle a ese botón de suscribir y activar la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros análisis. Prometo que hoy tenemos mucho de qué hablar. Cuando pensamos en Kerem y Hande es prácticamente imposible no traer a la mente la serie que los catapultó a la fama internacional como la pareja ideal, Sen Kalkapm, conocida en muchos de nuestros países como Lofis in the Air o Eres mi felicidad. Esta serie no fue solo un fenómeno televisivo, fue una explosión de química, de risas, de lágrimas y de un romance que trascendió la pantalla de una manera que pocas veces hemos visto. Desde el primer episodio, era evidente que algo especial ocurría entre ellos. No era solo la actuación impecable de dos profesionales talentosos, había una chispa, una fluidez, una especie de danza coordinada que hacía que cada mirada, cada toque, cada diálogo, resonara con una autenticidad asombrosa. Y es precisamente ahí donde entra en juego este concepto de más cómodos filmando. No se trata solo de ser buenos actores, que sin duda lo son, sino de la facilidad con la que se desenvuelven el uno con el otro, la naturalidad que emana de su interacción. Este nivel de confort es un ingrediente secreto, una especie de catalizador que eleva sus actuaciones de excelentes a verdaderamente inolvidables. Piensen por un momento en las escenas íntimas, las discusiones acaloradas, los momentos de vulnerabilidad extrema. En esas situaciones, la comodidad y la confianza entre los actores son primordiales. Si hay tensión o una falta de entendimiento fuera de cámara, es casi imposible que esa autenticidad se manifieste en pantalla. Sin embargo, con Kerem y Hande lo que percibíamos era todo lo contrario, una sintonía profunda que les permitía sumergirse por completo en sus personajes sin barreras, sin el miedo al juicio o a la incomodidad, sabiendo que el otro les brindaba un espacio seguro para explorar y sentir. Pero, ¿qué implica exactamente esta comodidad? Ir más allá de lo puramente profesional es fundamental. Significa una comprensión tácita, casi telepática, de las intenciones del otro, un respeto mutuo que se extiende más allá de los diálogos y las marcas de dirección. Cuando dos actores están realmente cómodos, pueden improvisar con mayor libertad, reaccionar de manera más espontánea y aportar matices que un guión por sí solo no podría dictar. Podemos observar esta comodidad en infinidad de detalles sutiles, la forma en que sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro de manera inconsciente, las miradas cómplices que iban más allá del guión, las risas genuinas que a veces se escapaban en medio de una toma, o incluso la manera en que se apoyaban mutuamente durante las escenas más emotivas. No era simplemente actuar amor o conflicto, era experimentarlo juntos, con la seguridad de que estaban en la misma página emocional. Esto permitió que sus personajes, Eda y Serkan, se desarrollaran con una profundidad y una credibilidad que atraparon a millones. Las escenas románticas no parecían coreografiadas, se sentían orgánicas, impulsadas por una conexión que parecía trascender la ficción. Y las escenas de conflicto, aunque dolorosas, tenían una intensidad real porque la vulnerabilidad estaba presente, no había máscaras de incomodidad que ocultaran el torbellino emocional de los personajes. La evolución de su dinámica fue un factor clave en el éxito. Comenzaron como colegas profesionales que se conocieron en el set, pero a medida que la serie avanzaba y pasaban incontables horas juntos, su relación floreció. Esta progresión de la amistad a un romance fuera de pantalla, que luego se hizo público, fue un ingrediente que añadió una capa extra de autenticidad a sus personajes. Era como si el público estuviera viendo una historia de amor real desarrollarse tanto en la ficción como en la vida real. Aunque siempre es importante diferenciar a los actores de sus personajes, en este caso, la línea se volvió deliciosamente difusa para muchos. El hecho de que se conocieran tan bien, que entendieran los gestos más pequeños del otro, los tics, las formas de reacción. Ar bajo presión, les dio una ventaja inestimable.
Sabían cómo hacer reír al otro, cómo consolarlo, cómo desafiarlo, tanto en el papel como fuera de él. Esto se reflejaba en la calidad de su trabajo. En entrevistas y detrás de cámaras, podíamos ver la admiración y el cariño que se tenían. Se elogiaban mutuamente, se gastaban bromas, y esa camaradería palpable se filtraba directamente en sus escenas, haciendo que la química que veíamos en pantalla fuera no solo creíble, sino contagiosa. La complicidad era evidente y esa complicidad es el cimiento de la verdadera comodidad. El fenómeno Ande Kerem, que surgió a raíz de su trabajo juntos, es la prueba más clara de que el público percibió y valoró esta comodidad. Los fans no solo amaban a Eda y Serkan, sino que también se enamoraron de Kerem y Ande como personas y como pareja. Su química era tan potente que se convirtió en un estándar, una vara alta para futuras parejas en pantalla. Millones de seguidores en todo el mundo se unieron para celebrar cada interacción, cada foto, cada mirada que confirmara esa conexión especial. Y esto, por supuesto, tuvo un impacto monumental en el éxito global de Senkalkam. La serie no solo fue vista, fue devorada. Su historia trascendió barreras culturales y lingüísticas, llegando a rincones del mundo donde las series turcas quizás no habían penetrado con tanta fuerza antes. Gran parte de este éxito puede atribuirse a la capacidad de Kerem y Ande para hacer que su relación en pantalla se sintiera tan real, tan palpable, que el público no solo quería ver la historia, sino creer en ella. Esa comodidad no solo facilitó sus actuaciones, sino que también creó un universo de fans que se sintieron profundamente conectados con ellos, elevándolos a un estatus de íconos. Desde una perspectiva más profunda sobre el arte de la actuación, la comodidad es un activo incalculable. Un entorno de trabajo donde los actores se sienten seguros y apoyados fomenta la creatividad, reduce el estrés y permite una exploración más profunda de los personajes. Cuando un actor no tiene que preocuparse por la dinámica con su compañero, puede concentrarse al 100% en la emoción del momento, en la verdad de la escena. Kerem y Ande, al estar tan cómodos, podían jugar, experimentar con diferentes tonos y gestos, y encontrar la verdad emocional en cada momento sin sentirse cohibidos. Esto es lo que diferencia a una buena actuación de una actuación verdaderamente brillante, la capacidad de ser el personaje en lugar de solo actuarlo. Su facilidad para el diálogo, su capacidad para transicionar de la comedia al drama en un abrir y cerrar de ojos, y la forma en que se apoyaban mutuamente para alcanzar nuevas profundidades emocionales, son un testimonio directo de esa base de comodidad. No se trata de memorizar líneas, sino de vivir las emociones, y ellos lo lograron con creces, transformando lo que podría haber sido un simple drama romántico en una experiencia catártica para los espectadores. Y mirando hacia el futuro, la historia de Kerem y Ande como un dúo creativo que encontró la comodidad en su colaboración es un legado que perdura. Aunque sus caminos profesionales y personales puedan haber tomado rumbos diferentes en ciertos momentos, el impacto de su trabajo conjunto sigue siendo palpable. La pregunta de si volverían a trabajar juntos es una que resuena constantemente entre los fans. Y si lo hicieran, es probable que esa comodidad, aunque evolucionada por el tiempo y las experiencias individuales, seguiría siendo una fuerza poderosa. El respeto profesional y el entendimiento mutuo que construyeron son cimientos sólidos que no desaparecen fácilmente. Su capacidad para crear magia en pantalla cuando están juntos es innegable, y es esa magia la que nos sigue haciendo soñar con futuras colaboraciones. La historia de Kerem y Ande nos enseña que en el complejo mundo de la actuación, a veces el ingrediente más poderoso no es el talento individual, sino la conexión humana, la comodidad que permite a dos almas creativas volar más alto cuando están unidas. Su capacidad para hacer que el público se sienta parte de su historia, de su química, es un testimonio de cómo la comodidad no solo mejora la actuación, sino que también forja un vínculo duradero con la audiencia. Así que en resumen, la frase Kerem y Ande juntos más cómodos filmando, no es solo un simple titular, es la clave para entender por qué su trabajo en Senkalkam resonó tan profundamente con millones de personas en todo el mundo. Su comodidad mutua no fue un simple telón de fondo, sino un elemento activo que elevó sus actuaciones, permitió una autenticidad asombrosa y convirtió una historia de amor de ficción en una experiencia que se sintió increíblemente real. Fue el cimiento sobre el cual construyeron una química innegable, transformando cada escena en un momento memorable y consolidando su lugar como una de las parejas más queridas de la televisión. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje a través de la dinámica de Kerem y Ande. Me ha encantado explorar este tema con vosotros, y ahora me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios.
¿Qué escenas específicas os parecieron las más auténticas, donde sentisteis que su comodidad brillaba con luz propia? ¿Creéis que su conexión fue el factor más determinante para el éxito global de la serie? ¿Y hay otros dúos de actores que, en vuestra opinión, comparten esta misma química y comodidad en pantalla? Dejadme saber todo lo que pensáis. Y si te ha gustado este análisis, no olvides dejar tu like, compartirlo con otros fans de Kerem y Ande y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscribirte al canal para no perderte ningún otro vídeo como este. Vuestro apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!